se llama la iglesia del Señor. Podríamos haberle puesto la iglesia es del Señor o la iglesia le pertenece al Señor, pero yo por acortarle un poco el nombre le puse la iglesia del Señor. Y esto es algo que tenemos muy claro. La iglesia no le pertenece al pastor, al liderazgo, a un grupo de personas, a una familia a una familia importante. No es cierto. La iglesia le pertenece a Dios. Y basado en esta idea, vamos a analizar un texto de Hechos, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, porque Pablo le recuerda a la iglesia de Éfeso, o le está enseñando a la iglesia de Éfeso la responsabilidad que tienen de ser iglesia del Señor. Así que vamos a analizar ese texto de la forma más minuciosa que se pueda, hilar finito, hasta donde podamos, para sacarle mayor provecho. El texto está en Hechos 20:28 y dice así: tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Me brinqué una N ahí, mediante su propia sangre. Ahora, si no se analiza el texto, y me pasó tiempo atrás, a alguno le podrá pasar, uno diría que ese texto está eh, escrito para el pastor de la iglesia de Éfeso. O, si hablamos de forma contemporánea, escrita para los pastores, porque habla de pastorear la iglesia. Pero si lo analizamos más detenidamente y viendo el contexto, versículos atrás, en el versículo 17, dice: estando en Mileto, Pablo mandó a llamar allí a los ancianos líderes de la iglesia de Éfeso. O sea, no llamó al pastor, no llamó al encargado de la iglesia, llamó a los líderes de la iglesia y les dijo exactamente esto: tengan cuidado por ustedes mismos y por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Entonces, analizando el término obispos, tal vez suena muy eclesiástico el nombre, ¿verdad? Obispos. Pero si vamos al original, vamos a ver que no es un término como alejado de nosotros. Por el contrario, tiene que ver mucho con nosotros. El griego original habla de episcopos y este término episcopos es una palabra compuesta. Y vean lo que es la palabra compuesta episcopos, que viene a ser la palabra griego a obispos. Ahorita les doy la traducción en sí. Estamos viendo el término original, episcopos. El término epi hace referencia a espacio, a tiempo y lugar. Y la palabra scopos habla de mirar de cerca. O sea que hay que mirar de cerca en espacio, tiempo y lugar. Hablando de obispos. Entonces, cuando pensamos en que alguien está mirando de cerca, en todo momento, en todo tiempo, todo lugar, en espacio, eh, se me viene a la mente el significado pues original del griego, que episcopo significa supervisor. Entonces, si la palabra enseña que usted y yo somos supervisores, le habla al liderazgo de la iglesia. Para afinar un poco acá, el liderazgo de la iglesia en sí como tal no se refiere a las personas que están en un grado, por decirlo así, superior, ¿verdad? Porque aquel dirige, porque aquel canta, porque aquel es el encargado de... No, cuando se habla de liderazgo, habla de los que sirven en la iglesia, de los que trabajan en la iglesia, insisto, saliendo de las cuatro paredes, no enfocándonos en un templo o en una denominación. Los que servimos a Dios dentro de una congregación y fuera de esa congregación. Entonces, nos está atañendo a todos el término obispos, supervisores. Y entonces, yo decía, ¿qué es lo que hace un supervisor? Y me pongo pues, a investigar en lo que es empresarialmente, qué es lo que hace un supervisor. Y me llamó mucho la atención, porque a veces pensamos que el supervisor es el que está viendo qué hay bien, qué hay mal, y lo que está malo para ir a acusarlo con el superior o con el jefe. Y el supervisor no se encarga de andar acusando. Vean lo que es la empresa,
como lo define, de manera empresarial, cuánto debemos tomarlo nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. Dice, ¿qué es un supervisor y cuál es su función? El rol del supervisor dentro de las organizaciones es el de un guía, líder, orientador y conductor que puede, mediante sus ejemplos, llevar al equipo de trabajo a conseguir los objetivos propuestos por la empresa. Me llamó un montón de la atención lo que está hablando a nivel empresarial, porque habla mediante sus ejemplos. ¿Cuánto más tener en cuenta esto nosotros como iglesia, como hijos de Dios, cuerpo de Cristo, como hermanos unos con otros, de ayudarnos, de ser guías, líderes, orientadores y conducir con nuestro ejemplo para cumplir el objetivo que como iglesia tenemos? Y si pensamos cuál es el objetivo como iglesia, tenemos que tener clarito qué es la salvación, la mía, la de mi familia, la de mis hermanos y de las personas que alrededor mío están mediante el ejemplo. ¿Y cómo cumplimos esto? Bueno, siendo supervisores no acusetas, de que, oh, yo vi a aquel hermano que está ahí como que pecó y voy y le cuento al pastor, vieras que vio a fulano, eso es chisme. O eso, es que le cuento para que oremos, eso es chisme. Si vemos que alguien está en un error, si vemos que alguien ocupa ayuda, como supervisores, guía, líder, orientador, conductor, con mi ejemplo, voy a extender la mano para ayudar a esa persona, para ayudar a ese hermano. Y la responsabilidad es grande porque aquí habla como empresa. En nuestro caso, la responsabilidad es tan grande porque estamos hablando, según el texto, la iglesia del Señor, la cual adquirió la adquirió para sí mediante su propia sangre. Entonces, ustedes y yo ni somos dueños de la iglesia, ni la iglesia nos pertenece, sino que somos colaboradores, líderes, servidores de la iglesia que le pertenece a Jesucristo, comprada con su propia sangre. Ahora, el término adquirió, me gusta analizar esto así. El término adquirió viene de otra palabra compuesta en griego, es bien larga, peripoieomai, eh, y habla de comprar y ganar. Si pensamos que Jesucristo compró la iglesia, ¿cómo la compró? Con su sangre. Si decimos que la ganó, ¿cómo la ganó? Con su sangre. Entonces, cuando pensamos en que Cristo compró o ganó la iglesia con su propia sangre, le está dando la autoridad de llamar a la iglesia su propiedad. No se la ganó en una rifa, no fue por herencia que la ganó, no, no, él con su propia sangre la gana para nosotros. El término peri en esta palabra compuesta habla de hacer algo y el término poieo habla de a través de. Entonces, claro, ¿cómo entendemos esto? Que Jesucristo hizo algo por nosotros y lo hizo a través de qué? De su sangre. Si lo hablamos a nivel de Dios Padre, Dios hizo algo para salvarnos a nosotros. Y lo hizo como a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, entendemos que Jesús hizo algo para que usted y yo seamos ahora llamados iglesia de Dios. Y cuando dice que lo hizo con su propia sangre, el término propia que usa acá es el griego irios, que habla de un término de pertenencia. O sea, la iglesia, solo el texto está explicando que tiene propiedad, le pertenece a alguien la iglesia. Por eso nosotros estamos en contra de las personas que quieren gobernar la iglesia a su gusto, a su estilo, que quieren gobernar la iglesia imponiendo, cuando la iglesia no les pertenece. Ellos son puestos al frente de una congregación porque Dios los puso a guiar a un remanente. Nosotros estamos para servir al dueño de la iglesia, al que le pertenece la iglesia. Entonces, seguimos analizando el texto, porque dice que la iglesia es del Señor. Es el recuadro. La iglesia le pertenece al Señor por un derecho adquirido mediante su propia sangre. Vean que solo el texto en sí nos está haciendo meditar, aprender en algunos, meditar en otros, reflexionar en que la iglesia
le pertenece a Cristo y hay una responsabilidad en nosotros por la iglesia de Cristo. Que alguien diga, no, no, yo solo voy, me congrego, me siento y ya está. Y vieras que no, vieras que no, porque en el momento en que usted y yo aceptamos a Cristo, aceptamos la responsabilidad que eso conlleva. Por eso es nuestra insistencia en que estamos puestos para servir a Dios. Entonces, no significa que yo no sirvo a Dios porque no tengo ningún cargo en la iglesia. Yo sirvo a Dios, esté, vaya donde vaya. Nosotros somos extensiones de la iglesia, porque nosotros no llegamos hasta Heredia, pero alguien que se congrega con nosotros y vive en Heredia, le habla a otras personas de Dios, es una extensión, está hablando allá, está sirviendo allá. No tiene un cargo dentro de la congregación, ¿cierto? Pero le está sirviendo a Dios cuando le habla a alguien allá, cuando aconseja a alguien allá, cuando ayuda a alguien allá, a lo lejos. Entonces todos somos servidores porque hemos entendido la responsabilidad que tenemos de ser iglesia. Entendemos la responsabilidad que tenemos de ser llamados hijos de Dios. Por eso es importante cuidar el testimonio, lo que piensa la gente. Jesús mismo preguntaba, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Porque a Jesús le interesaba saber la opinión de las personas sobre él. Que diga yo, ese famoso dicho, es que a mí me importa poco lo que digan de mí. No puede caber en alguien que se ha declarado hijo de Dios. Porque si digo yo, a mí no me importa lo que digan de mí, y saben que soy cristiano, pero saben que tienen un criterio que yo soy un mentiroso, un vagabundo, un chismoso. Entonces la gente, en lugar de sentirse atraída para buscar ese Dios que Él me busca, se sienten más bien repelidas. No, no, para ser el clásico, para ser como Él, mejor me quedo como estoy. Entonces, sí es necesario que ustedes y yo entendamos la responsabilidad que tenemos como iglesia de Dios, como cristianos. Ahora, poniéndole un poco más el énfasis en la legalidad de por qué la iglesia le pertenece a Cristo, lo tenemos claro. Él entregó su vida en una cruz, pero a veces limitamos la obra de Jesucristo. Es que decíamos en una predicación una vez que aceptábamos a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Vivi lo mencionó, creo que nuestro hermano Mauricio cuando predicó mencionó, el pastor lo ha dicho. Es cierto, a veces aceptamos a Jesús como Salvador, pero no lo aceptamos como Señor. Entonces limitamos la obra de Cristo en una cruz. Y cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y como Salvador, lo limitamos porque simplemente decimos, sí, le pertenecemos porque Él murió en una cruz, pero va más allá. Porque, ¿qué es un derecho? Un derecho adquirido. Una resolución, firmeza de una resolución de un bien que está en disputa. Eso es un derecho adquirido. Y cuando vemos el texto, hay un derecho adquirido sobre la iglesia a través de Jesucristo. El bien en disputa, si hablamos de una casa, está fulano y está sutano, y están peleando el derecho por la casa. Y en una sentencia dictada en firme, le da el derecho adquirido a fulano por diferentes circunstancias. Entonces, la casa le pertenece a fulano, no a sutano. El bien en disputa a nivel espiritual es el ser humano. El ser humano está condenado. Hay un decreto que declara que vamos para el infierno por pecadores. ¿Ok? Jesús rompe ese decreto que estaba en contra de nosotros y pone un nuevo decreto. Ahora ellos me pertenecen y he pagado con mi sangre por ellos. Entonces, ustedes y yo somos un bien adquirido, hablándolo de bien, obviamente entendemos el concepto de amor hacia la humanidad de Dios, pero fuimos adquiridos y el derecho adquirido sobre nosotros, nada ni nadie lo puede romper, nada ni nadie lo puede invalidar. Toda la humanidad es adquirida por Jesucristo por medio de su sangre. Ahora, la diferencia es que hay unos que hemos aceptado pertenecer a Jesucristo, otros que aunque son comprados con la misma sangre, no quieren nada con el Señor. Entonces viven a su estilo, viven a su forma, viven a su modo, viven alejados de Dios, pero ellos también son propiedad, solo que no quieren. Eso es como yo me gané la casa. En disputa ahí ilegal me gané la casa, pero descuido la casa, no me interesa la casa.
y entran los vagabundos, y entra gente a la calle y hace desastres adentro, y gente que duerme ahí adentro, y todo, y hacen lo que quieren, porque el dueño no vela por la casa. Jesucristo vela por nosotros, pero si nosotros no queremos que Él vele por nosotros, nadie está obligado. Hay una invitación a ser iglesia. Y los que hemos entendido que somos iglesia del Señor, el valor adquirido sobre nosotros es la misma sangre de Cristo. Por eso hablábamos el domingo que da la predicación, no importa quién diga lo que diga, buscar humillando, buscar humillándonos, no importa lo que digan. Aquí en nuestra mente y en nuestro corazón tenemos claro quiénes somos en Dios y lo que valemos para Dios. Valemos la sangre de Cristo. Ahora, el texto habla de que es para pastorear la iglesia del Señor. Y vean que las diferentes versiones dan una luz y me voy a quedar con una que es la que va ligada al original. La Reina Valera 2015 dice para pastorear la iglesia del Señor. Lo que es la palabra de Dios para todos, la PDT, habla de el trabajo de cuidar el rebaño de la iglesia del Señor. Y la Reina Valera 1970 dice para apacentar la iglesia del Señor. El término apacentar, me quedo con la versión Reina Valera 1970, es la que se liga al término original. El término original griego que usa Pablo acá, de que estamos para apacentar la iglesia del Señor, es este término griego poimaino, que significa apacentar como pastor. Véanlo acá, o figuradamente, supervisor, lo que hablábamos al principio. Estamos para supervisar la iglesia del Señor, pero no con la idea equivocada de que nos creemos superiores o que andamos acusando. Supervisar es para guiar, ayudar, aconsejar, extender la mano para ayudar, ser ejemplo para los demás. Vean que, eh, eh, aunque no lo crean, pues yo espero que lo crean, hay gente que lo mira a usted. No, pero si yo no hago nada, aunque no haga nada. No, pero es que yo no. Hay gente que lo mira a usted y lo admira a usted. Y tal vez ni cuenta se da, pero todos tenemos ojos en la espalda que están viendo lo que hacemos. Y nuestro ejemplo hará dentro de la congregación, fuera de la congregación, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la calle, hay gente que nos está mirando y dependiendo de nuestro ejemplo, la persona puede sentirse atraída por Dios. Solo por nuestro ejemplo. Una hermana un día esto nos contaba que por el ejemplo, hace años, por el ejemplo de un hermano de la congregación, ella se quedó en la congregación. No es que la convencieron que viniera, que se quedara, no, no, no. Ella llegó de visita, el primer día no le fue muy bien, nos contaba, no le fue muy bien por la manera de conducirse de una persona, pero vio a otra persona y el ejemplo de esa persona le hizo quedarse eh, en la congregación. No podemos ver cuántos nos están mirando, no podemos eh, medir cuántos nos admiran, no lo podemos ver, pero sí hay gente que nos está mirando. Y entonces, esa figura de supervisor, que es ejemplo para otras personas, nos ayuda como iglesia. El saber que yo veo a alguien en la iglesia y me motiva cuando escucho a alguien hablando y habla con una fe y con un entusiasmo, a mí me motiva y me emociona. Y yo, qué bueno, ese es el Dios en quien yo creo. Yo quiero alcanzar la fe de ese hombre, de esa mujer, porque todos nos ayudamos a sí mismos siendo buenos supervisores, pastoreando la iglesia, apacentando la iglesia. Eh, el ganado, bueno, ¿cómo se diría en términos ganaderos? Apacentar dice dar pasto a los ganados. El significado que dan de apacentar, pero da otro significado a nivel espiritual y también diccionario, y me llamó la atención porque dice que es un verbo transitivo, igual pues dice dar pasto espiritual, coma, instruir, coma, enseñar. Vean la responsabilidad que usted y yo tenemos cuando declaramos que somos iglesia de Cristo. Cuando aceptamos a Jesucristo y nos convertimos en iglesia de Cristo, nos convertimos en el rebaño de Cristo, que nos convertimos en el pueblo de Dios, estamos llamados a alimentar espiritualmente a otras personas. ¿Hacemos estudios bíblicos para qué? ¿Para llenarnos de conocimiento nada más? No, para aprender y para enseñar a otros. Si yo dijera, aquí se congrega en los estudios
300 personas que se congregan con nosotros ahí, digo, estamos full para hablarle a otros, pero no todos se conectan a un estudio bíblico. Entonces, los que nos conectamos al estudio bíblico, aprendemos de los hermanos y le enseñamos a otros dentro de la iglesia, pero también le podemos enseñar a otros fuera de la congregación, porque estamos para pastorear espiritualmente, instruir y enseñar a otras personas. Es la responsabilidad que tenemos como iglesia. Volvemos al texto. Tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Ahora, este texto lo divido en dos verdades bíblicas importantes y necesarias. La primera dice, tengan cuidado por ustedes mismos. Hay una responsabilidad. Este texto nos habla de una responsabilidad por las demás personas, pero también hay una responsabilidad por nosotros mismos, porque dice, tengan cuidado por ustedes mismos. Pablo le está diciendo al liderazgo, a los que sirven, tengan cuidado por ustedes mismos. ¿Cómo nos cuidamos nosotros mismos? Claro, hay gente que nos cuida a nosotros, que nos ayuda, nos aconseja, nos anima, está bien, pero ¿cómo me cuido yo mismo? Claro, las disciplinas espirituales me ayudan a cuidarme a mí mismo. Tengo vida de oración, tengo vida de palabra, estudio la palabra no solamente los jueves, sino que también tomo mi tiempo para estudiar de forma personal y sobre todo vivo en una obediencia a la palabra. Recuerdan el domingo que hablaba, humillados bajo la poderosa mano de Dios, sean humildes bajo la poderosa mano de Dios, sean obedientes a la palabra de Dios. ¿Cómo me cuido a mí mismo? Teniendo una buena relación con Dios, estudiando su palabra y aplicando su palabra. Esa es la mejor manera en que yo me cuido a mí mismo. La frase que se vuelve recurrente conmigo, que existen personas que prefieren escuchar y obedecer que estudiar y aprender. Prefieren escuchar y creer que estudiar y aprender. Nosotros no podemos simplemente creer todo lo que escuchamos, sino que vamos a la palabra, estudiamos y aprendemos para enseñar a otros, porque la segunda parte del texto, que es la segunda verdad que encuentro acá, es que por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo ya ha puesto como obispos, hay que cuidar todo el rebaño por el cual el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos. ¿Cómo cuidamos al rebaño? ¿Cómo cuidamos a nuestros hermanos? ¿Cómo lo hacemos? Dos cosas. Uno, hay que entenderlos. Siempre trate de recordar, mi amado y mi amada, cómo llegó a la iglesia. No hablo a la congregación, sino cómo llegó a ser iglesia. ¿Cómo llegó usted y cómo llegué yo cuando dije, Señor, te acepto en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida? No llegué bien, llegué mal. Y yo creo que el 99% de las personas, si no el 100%, llegamos mal, con problemas, con dificultades, con adicciones, con situaciones difíciles, complicadas, con un mundo destruido. Y Dios nos recibió, nos aceptó y a través de Jesucristo nos limpió y nos restauró. Entonces, cuando alguien viene a nosotros o vemos a alguien que está cometiendo un error, que está haciendo algo malo, no nos corresponde a nosotros ni juzgar ni condenar, sino entender a esa persona. Entenderla no es alcahuetear el pecado, entenderla es que necesita ayuda. Y yo estoy para ayudar. Entonces vamos en pos para ayudar. Y este segundo punto es aceptar con gozo esa responsabilidad que el Espíritu Santo nos ha dado. Que viene alguien y nos dice, hermano, ¿puedo hablar con usted? Elmer, ¿puedo hablar con usted? ¿De qué es? ¿Es para algo en la Biblia o un consejo? Sí, es que tengo una duda. ¿Y por qué no le pregunta ya? Y se lo echamos al pastor, ¿por qué no le pregunta al pastor mejor? Él sabe más. Eso no es ser responsable, y mucho menos aceptar con gozo la responsabilidad. Porque también, ¿le puedo hablar con usted? Sí, está bien, y uno acepta, ay, ¿qué? Y con toda la poca empatía que puede existir, sí, ¿qué pasó? No, al contrario, aceptamos con gozo la responsabilidad. Él me puede hablar con usted, claro, estoy para servirle, para ayudarle. ¿Qué necesita? Y le prestamos atención a esa persona. Esa persona se va a sentir amada en ese lugar. Esa persona se va a sentir identificada con la persona con quien está hablando. Ahora, vean esto. El punto 2 no puede realizarse si no se cumple el punto 1.
Si yo no me cuido a mí mismo en oración, lectura, estudio de la palabra y obediencia a la palabra, ¿cómo voy a cuidar yo a otra persona? ¿Cómo voy a tener cuidado de otra persona? Si alguien me dice, es que yo no sé qué hacer en este caso, y yo siempre les he dicho a ustedes, nunca digamos yo creo o yo pienso, no, la Biblia dice esto y esto con respecto a su situación, pero ¿cómo puedo yo aconsejar a alguien con la palabra si no estudio la palabra? ¿Cómo puedo decirle a alguien? Bueno, no, hay que tener un tiempo de oración. ¿Quiere que ore por usted? ¿Cómo le puedo decir a alguien, quiere que ore por usted si yo nunca oro? Entonces, el punto 2 jamás se puede cumplir si no cumplimos el punto 1. Y otro es que tampoco se trata de que vamos a ayudar a aquellos, o vamos a extender la mano a aquellos que no son más simpáticos a nosotros, con los que tenemos más afinidad. Si viene alguien con el que siempre hablo y vacilo y vivo y salimos y me dice, ocupa un consejo, claro, estoy para ayudarle a mi hermano y hablemos aquí. Y aquel que lo veo en la iglesia de vez en cuando, no hablamos mucho o casi nunca hemos hablado, pero bien, y me pide un consejo, no, a ese no. Solo con los que soy afín. El término dice que tenemos que cuidar a todo el rebaño. La responsabilidad es sobre todo el rebaño, sobre todo los hermanos, sobre todas las personas que están a nuestro alrededor. Persona que necesite, sea o no afín conmigo, estoy para ayudar. Con gran gozo acepto la responsabilidad, porque mi amado, mi amada, cuando alguien llega a pedirle un consejo, o simplemente alguien quiere desahogar su corazón y lo que ocupa es un oído que le escuche. Cuando alguien llega a buscarnos a nosotros, crea, crea verdaderamente que Dios le está enviando a esa persona porque sabe que usted puede extenderle la mano, porque sabe que usted puede ayudar. No podemos rechazarlo, porque el Espíritu Santo nos está confiando la vida de alguien para restaurar, para ayudar, para aconsejar, para motivar, para guiar. Y entonces, sea afín o no sea afín, lo conozca de toda la vida o apenas si lo he visto, si el Espíritu Santo me lo envía, yo tengo que con gozo tomar esa responsabilidad y ayudarle. Y no solamente que le dije hoy esto y esto, dice la Biblia, sino que cuando lo vuelvo a ver, ¿cómo le ha ido con aquel problema? ¿Cómo le ha ido con aquella situación? ¿Cómo se siente hoy? Esa identificación hace que el pueblo de Dios se cuide mutuamente. Hoy alguien viene a pedirme el consejo, mañana pueda ser yo el que ocupe el consejo. Hoy alguien viene con una duda bíblica, mañana pueda que sea yo el que tenga una duda bíblica. Alguien viene con una pregunta trascendental, mañana pueda que sea yo el que tenga una pregunta trascendental y yo quiero ser bien recibido por esa persona a quien estoy pidiendo ayuda, pues yo recibo con bien, con alegría y con gozo a esa persona que viene a mí. Porque estamos para pastorear, para cuidar, para fungir como supervisores, como vistos, para fungir como esa persona, como ese salvavidas en un océano para aquel que se está ahogando. Y Dios está confiando en que usted y yo podemos hacerlo. Ahora, el grado de responsabilidad para pastorear a alguien, entendamos la palabra pastorear, alimentar espiritualmente a alguien, es porque todo aquel que ha aceptado a Cristo es nuestro hermano, afín o no afín, cercano o no cercano, todo aquel que ha aceptado a Cristo es nuestro hermano y necesita de nosotros como nosotros necesitamos de él también. La sangre de Cristo nos hace de su propiedad a todos. No es de que somos la iglesia de Cristo, este grupo que está acá, y aquel grupo no. No, no, no. Todo aquel que acepta a Cristo. Por eso les decía yo, sacándonos el cuadro de que pertenecemos a una denominación, o estamos en cuatro paredes como iglesia de Cristo. Nosotros, hablando de la congregación nuestra, nosotros, la iglesia cuadrangular, Tabernáculo de Vida, es un remanente del cuerpo de Cristo. Es un remanente de los hijos de Dios. Es un remanente. No somos los únicos. Somos un remanente. Y este remanente está para servir al pueblo de Dios, a todos nuestros hermanos. Esa es la propiedad a la que pertenecemos, al cuerpo de Cristo, comprados a través de su propia sangre. Entonces, el llamado en ese texto es a cuidarnos unos a otros. Cuiden de ustedes mismos y cuiden de sus hermanos, es lo que está diciendo Pablo, cuidarnos unos a otros. Cuidarnos unos a otros. Primero Corintios, Pablo le escribe a la iglesia de Corintios una carta y le dice esto, hablando de ayudarnos unos a otros.
Esto hace que haya, ojo, armonía entre los miembros. Habla del cuerpo de Cristo. A fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. El tener cuidado de mi hermano, de mi hermana, el preguntar cómo sigue, cómo va, eso es cuidar uno de otro. Yo creo que todos sentimos bonito cuando en algún momento hemos dicho, tengo un problema, pueden orar por mí. Y oramos, entre todos, en el culto de oración, oramos, Señor, cuídale, protégele, bendícele, ayúdale. Y pasado unos días, alguien llega y nos pregunta, ¿y cómo sigue con aquella situación? Uno siente bonito porque siente, le intereso. Y porque llega con alegría y con gozo. Y no solamente para andar chismeando, sino que llega porque de verdad interesa saber cómo sigue su situación. Saber cómo va su problema, sea financiero, su problema espiritual, su problema físico, su problema familiar, lo que sea. ¿Cómo va? Si uno siente bonito cuando todo va bien, y alguien le pregunta, ¿qué? ¿Cómo va todo? Yo, va bien, me alegro mucho, me alegro mucho. Siente bonito esa afinidad, inclusive con personas que uno no tiene mucha relación. Se siente bonito. Nosotros hagámoslo con las personas. Preocupémonos por ellos. Vivamos en esa armonía que declara Pablo, cuidándonos unos a otros. ¿Cómo nos cuidamos unos a otros? Voy casi cerrando. ¿Cómo nos cuidamos unos a otros? Primero, nos alimentamos para alimentar. Estudio la palabra, aprendo de la palabra para enseñarles a otros. Tengo una vida de oración. Cuando digo vida de oración no es que paso 8 horas de rodillas, sino que en el transcurso del día estoy hablando con Dios. Cuando voy caminando por el trabajo, van manejando o va en el bus, está hablando con Dios, conversando con la naturalidad que habla un padre con el hijo, un hijo con el padre. Conversamos. Y como paso conversando, estoy más sensible y atento a la voz de Dios cuando sé que tengo que orar por alguien. Y Dios me dice, recuerda a fulano está pasando una situación, oh, Señor, sí, es cierto, te pido por fulano y oramos por fulano. Cuando llega alguien y pide oración, tengo el buen hábito de hablar con Dios. Entonces, venga, voy a orar por usted, voy a hablar con Dios acerca de usted, porque tengo el hábito de hablar con Dios. Entonces, nos alimentamos para alimentar. Oramos, leemos la palabra, estudiamos. Y este punto 2 es porque cómo nos cuidamos unos a otros, siendo tolerantes unos con otros y sabiéndonos perdonar unos a otros. Porque, vamos a ver, Gálatas enseña que tenemos que restaurar a las personas que han caído. No sea, dice Pablo, palabras mías, no sea, traducción Elmer Muñoz, no sea que a la vuelta de esquina el que se equivoque sea usted. Y que desea que hagan con usted, que lo traten con amor. Entonces, ser tolerante significa que si hay un hermano que se equivocó, que pecó, que hizo algo malo, algo equivocado, yo no lo voy a condenar, no lo voy a señalar, ni voy a hacer que lo echen, ni le voy a poner el pie encima, ni voy a andar chismeando lo que hizo. Voy a acercarme a él y a decirle, juntos podemos salir de esta, juntos nos podemos levantar, no se sienta solo, no se sienta condenado. Le decía a una persona, un día de estos, me lo topé en la calle y me dijo no, me equivoqué. Y él, no, de que hice esto, ya está. Me pegaron y todo, me agarré con una gente ahí. El hombre se sentía mal. Yo sé que Dios está enojado conmigo. Entonces yo le dije, ¿usted ya le pidió perdón a Dios? Y me dice, sí, si ya le pidió perdón a Dios. Ah, no, es que me dice, tengo una goma moral espiritual con Dios. Me dijo, una goma moral espiritual yo. Una goma moral espiritual con Dios por esto que hice. Dije yo, ¿usted ya le pidió perdón a Dios? Yo sí. Entonces, olvide esa goma. Olvide esa goma espiritual moral con Dios. Porque si usted le pidió perdón a Dios, Dios ya lo perdonó. Y hablé con él y lo invité para que volviera a congregarse. Se había ido, hace mucho se había ido. Yo, para que vuelva a congregarse y que no se sienta solo. En el momento que él regrese a la casa, allí donde nosotros, yo voy a ir a preguntarle cómo va con esa situación, cómo va, vamos avanzando. No, me está contando, pues aquí estamos para ayudarle. Esto se trata de ser tolerantes.
¿De qué vale señalar, juzgar y condenar si Dios no hace eso con nosotros? Por eso, Efesios 1:7, Pablo escribía que en quien tenemos redención por su sangre, está hablando de Cristo, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Mi amado, si fuera que usted y yo nunca hemos pecado, diría, tenemos así como para juzgar a los demás, aunque ni así, pero todavía. Pero ¿quién de nosotros no se ha equivocado? ¿Quién de nosotros no ha pecado? ¿Y qué hemos encontrado en Dios? A través de Jesucristo, redención, perdón de pecados por su riqueza en gracia, a favor de nosotros. Entonces, cuando alguien se equivoca, cuando alguien falla, tienen que encontrar en nosotros el cuerpo de Cristo, gracia, como la que recibimos usted y yo todos los días y cada día. Y cuando nos hemos equivocado, hemos recibido gracia, no condenación de parte de Dios. Entonces, gracia recibimos, gracia debemos de dar. Así es como usted y yo nos cuidamos. Damos perdón porque recibimos perdón. Si Dios me perdona a mí, ¿quién soy yo para no perdonar al hermano que me dañó, que me falló? Tengo la capacidad dada por Dios de perdonar como Él me perdona a mí. Damos y recibimos. Entonces, ¿cómo se cuida? ¿Cómo nos cuidamos unos a otros? Siendo tolerantes unos con otros. Hay personas, Pedro decía, creo que en el primer de Pedro, decía que hay hermanos que son difíciles de amar. Literalmente dice así, hay difíciles de soportar, dice. Y es cierto, hay unos que son complicaditos, pero no significa que no se pueden soportar. Son difíciles, pero hay que soportarlos. Yo me pregunto, ¿cuánto no me tiene que soportar Dios a mí, mis errores, mis fallas y mis cabezonadas? Y aún así hay hermanos difíciles de soportar, pues los vamos a soportar, mientras depende de nosotros estamos en paz con todos, dice el libro de Hebreos. Entonces, damos para recibir y así nos ayudamos unos a otros. Cierro con esto. 1 Juan 1:7. Pero si continuamos viviendo en la luz, como Dios vive en la luz, ojo, tenemos comunión unos con otros. Hay un interés en común, comunión, hay un interés en común. Él cuida de mí, yo cuido de él. Ellos cuidan de mí, yo cuido de ellos. La responsabilidad no es de una sola persona o de un grupo. A la, al, a la idea equivocada, la iglesia tiene que pastorearla el pastor. Mal utilizado el término. Porque el pastor los pastorea, el pastor nos cuida, el pastor nos aconseja, el pastor tiene que velar por nosotros. Y le echamos toda la responsabilidad al pastor. Y si entendemos la palabra, como la estamos viendo hoy, al pastor, el pastor nos cuida, ¿cierto? Nos aconseja, nos enseña, nos guía, sí, es cierto, pero nosotros también cuidamos de él. Lo aconsejamos cuando hay que dar consejo y bien lo recibe. Oramos por él, hablamos con él, lo apoyamos, porque nos cuidamos mutuamente. El liderazgo no está para sostener a la iglesia. El liderazgo está para los servidores, para guiar, para supervisar en el buen término a la iglesia. Pues el liderazgo también necesita ser cuidado. Nos cuidamos unos a otros. Hay algo en común. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, me encanta cómo cierra esto, me encanta. Y la sangre de Jesús, su Hijo, continúa purificándonos de todo pecado. Porque mi amado y mi amada, ninguno de nosotros ha alcanzado la perfección. Todos tenemos defectos y somos propensos a fallar. Y en el momento que yo falle, mi amado, en el momento que yo falle, todos aquellos que tienen la mirada puesta en Cristo han de venir a mí y me van a ayudar a restaurarme. Porque yo no fallo, porque yo doy los estudios y porque yo tengo muchos años en Cristo. Yo puedo fallar, me puedo equivocar. De hecho, me he equivocado un montón de veces. Y lo que espero es que si alguien se da cuenta que me equivoqué, no corra a contar el chisme. No me condene, ni busque echarme, sino que venga a extenderme la mano y decirme, podemos salir de esto juntos. Cuando yo vea que alguien falla, que alguien se equivoca, yo extenderé la mano y diré, podemos salir de esto juntos, porque nos cuidamos unos a otros, comunión unos con otros. Y entonces Cristo sigue trabajando en nuestra vida, purificando a la iglesia, a todos aquellos que han aceptado a Jesucristo, a nivel general, sigue purificándonos de todo pecado. El texto en palabras nuestras, según lo que escribe Pablo en Hechos 20:28, es
tengamos cuidado de nosotros mismos y por todos nuestros hermanos, el cual el Espíritu Santo nos ha puesto como supervisores para cuidar la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí, para sí mediante su propia sangre. Esto es la iglesia del Señor. La iglesia le pertenece al Señor. Ustedes y yo somos colaboradores, servidores, esos líderes que necesita el cuerpo de Cristo para seguir avanzando, cuidándonos unos a otros. Esto es la iglesia del Señor. Amén.